Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos un video muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre el TIS de Service Manual de la línea Mazda. Así que ven, acompáñame a verlo. Ok, ya tenemos nuestro programa abierto, el Workshop Manual de la Mazda. Todo lo que es la línea de manuales para la línea Mazda. Fíjate que tenemos la selección de información general, engine, suspension, todo lo que es el sistema de transmisión, frenos, entre otros, cuerpos, accesorios. Vamos a buscar aquí la sección de engine, podemos ver lo que es la parte mecánica del ZJ y Z6, también de los LF, entre otros. Vamos a, por ejemplo, a ver la parte mecánica. Vamos, si queremos ver la inspección de la correa del tiempo, fíjate toda la información que nos indica cómo realizar el cambio. Si nos regresamos, si buscamos el módulo de control de la computadora, tenemos todo lo que es el protocolo, los datos en frío del free freeze, la data. También tenemos todo lo que es la parte de los códigos de ETC, por ejemplo el P0505. Fíjate que nos da un paso a paso de lo que usted debe realizar, los síntomas, inspecciones, acciones a realizar y enlace a los diferentes campos o aspectos que usted debe realizar para solucionar el problema. Es un programa muy completo. Vamos a buscarnos también la parte del sistema de emisiones, donde todo cómo podemos purgar la válvula del solenoide, entre otras cosas. Los diagramas eléctricos del sistema de emisión, todo eso lo vamos a ir viendo por acá. De esta manera este Workshop Manual de la Mazda es muy bueno que lo tengamos para poder utilizarlo en nuestro taller mecánico. Por cierto, también te queremos recomendar el TIS de carros chinos. En el mercado latinoamericano, pues sabemos que llegan muchos vehículos de la línea de la marca chinos. Tenemos todo lo que es la Haima, la Dongfeng, también los vehículos Tato, los ZX Auto, entre otros. Así que si no has visto el programa del TIS de carros chinos, te lo recomendamos aquí en este enlace. Continuamos entonces con nuestro TIS de carros de la línea Mazda. Vamos a buscar la parte de transmisión. Tenemos todo lo que es la parte manual transmisión y la transmisión automática. Fíjate todo lo que es la especificación técnica. Por ejemplo, desean buscar algo del sensor VSC, sensor de velocidad. Aquí te va a dar toda la especificación, cuánto te tiene que dar el osciloscopio, la especificación del circuito, cuáles son los pines, entre otros. Así que el TIS de carros de la línea Mazda es muy completo y te lo estamos recomendando, ¿ok? Por cierto, también te queremos recomendar el TIS de carros Toyota, el Toyota GSI-C, que lo puedes ver aquí en este enlace y tiene toda la información técnica avanzada hasta el 2019 de toda la línea Toyota. La sección de cuerpo de la línea Mazda, pues podemos buscar aquí. Vamos a buscar todo lo que es el módulo de control, todos los códigos ETC que empiezan con la letra B, y aquí también, como les mencioné anteriormente, pues te va arrojando la descripción del DTC y a su vez el paso a paso a recorrer. Por cierto, no nos queremos ir sin recomendarte un programa muy especial que lo tenemos de promoción en este mes, así que es el TIS de la LookDMAC, donde te viene todo concerniente a este vehículo. Recuerden que este vehículo no sale en nuestros programas comunes como el Miche, el All Data, y debemos utilizar este tipo de programas. Para más información, consulta aquí, clic aquí para que tengas toda la información sobre el LookDMAC. Y cualquier duda o pregunta, escríbenos a admin@soloparamecánicos.com. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.